Entonces yo quisiera empezar hablando sobre eso. En realidad y sí, hay digamos una sensación en los ciudadanos en Guayaquil de inseguridad que es cuasi permanente. Hay lugares que han sido afectados por la inseguridad, la violencia en Guayaquil, que hoy están sufriendo, digamos, las consecuencias de haber sido el escenario de un caso de sicariato, etcétera. Y obvio, eso ahuyenta clientes, ahuyenta a los ciudadanos que suelen, qué sé yo, visitar determinados restaurantes, hoteles, lugares, sitios, etcétera. Pero, digamos, de alguna forma también para los ciudadanos allá en el puerto principal la vida como que continúa, ¿no? Entonces, también depende por dónde uno ande, a qué horas y en el modo de andar, ¿no? Entonces yo les digo sinceramente, no tuve ningún tipo de inconveniente ni de momento desagradable por temas de seguridad. Eh, pero sí noté eso en la gente, sí noté eso en la gente, o sea que están inquietos y demás. Lo otro que me llamó mucho la atención es que por donde yo anduve, y de verdad que anduve por un montón de rincones en Guayaquil, absolutamente todas las vías estaban en perfecto estado. Lo que sí es envidiable. O sea, y se veía que era cambio de carpeta asfáltica en algunos lugares bastante reciente. Digamos, en comparación con la situación que está atravesando Quito y que viene atravesando Quito desde hace ya algunos años. Digamos, de esa, por lo menos de esa condición en cuestión urbanística en general, además, porque uno ve el boom que hay de proyectos inmobiliarios que a la par van significando también el desarrollo de determinadas zonas en Guayaquil. Tampoco es que Guayaquil todo esté hermoso, porque sabemos muy bien que el famoso modelo exitoso se concentraba específicamente en zonas y en algunas zonas más específicas y en otras muy muy urbanas, pero en general por donde yo anduve, créanme, la ciudad está bien, o sea, estéticamente luce bien. Ahora, después está, digamos, el tema de la inseguridad, que es probablemente hoy en día el mayor problema que tiene Guayaquil, sumado con el de acceso a los servicios básicos, que esa es otra de las grandes cuentas pendientes que tiene la alcaldía y en este caso la administración social cristiana, ¿no? Que no ha podido dotar de servicios básicos al 100% de la población en Guayaquil. Pero de alguna forma, viendo y comparando la situación por la que atraviesa Quito con tres alcaldías que han sido malas, re malas, la de Rodas, que fue el origen de esta catástrofe que está viviendo la capital, y hasta el sol de hoy la de Guarderas, yo por lo menos les digo, y creo que algo comenté también la vez anterior que anduve por allá en septiembre del año pasado, hace que Guayaquil nos debe un buen tramo de ventaja en cuestión de desarrollo urbano. De verdad, déjenme decirles, me he quedado impresionado, por lo menos a la vista. O sea, digo, también creo que es importante aquello, ¿no? Y sí, lo que les decía yo hace un rato, el tema de la inseguridad es algo que no deja de generar inquietud. Fíjense ustedes que este mismo fin de semana se registró una explosión de un coche bomba, lo que ha sido calificado por la policía como una agresión terrorista. Los autores de este ataque habían escrito en un vehículo cercano a la explosión el nombre de la banda de los Tiguerones. Este hecho se dio en las afueras de una unidad de policía en Guayaquil, la madrugada de este domingo 29 de mayo, a las 3 de la mañana. Un automotor fue ubicado en los exteriores de la unidad de vigilancia comunitaria y ahí estalló. La explosión se dio en la zona de la Florida Norte, en Guayaquil. El vehículo usado como coche bomba fue un taxi que quedó absolutamente destruido. Ahí están ustedes viendo las imágenes. No se reportaron heridos, aunque un patrullero estacionado cerca de la explosión sí sufrió daños. Equipos antiexplosivos fueron hasta el sitio para
empezar con las investigaciones. El crimen organizado no detendrá la lucha para devolverle la paz a los ecuatorianos. Esas frases que son preelaboradas, frases que ya se han vuelto como cliché en estos casos. La policía investiga lo sucedido, bla bla bla, dijo el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Los policías limpian grafitis y simbolismos de organizaciones criminales y reciben atentados. El crimen organizado no detendrá la lucha por devolverle la paz a los ecuatorianos. Ese fue el mensaje que puso en su cuenta de Twitter el ministro, citando a la par un tuit en el que la Policía Nacional informaba que se había desplegado unidades especializadas y de inteligencia con el fin de dar con los responsables de las detonaciones de un artefacto explosivo ubicado en un vehículo en la Florida, en Guayaquil. Producto de la onda expansiva, resultó afectado un patrullero. Horas después, el jefe del distrito de la Florida, Maximiliano Maldonado, calificó la explosión como una agresión terrorista. En un vehículo estacionado cerca, como les habíamos contado, los autores habían escrito la leyenda Los Tiguerones, ¿no? Y ahí el cuento de que estas respuestas con explosivos vienen a ser como la reacción de estas bandas delincuenciales porque la policía anda disque borrando grafitis. Dios mío, esos diagnósticos. Y ahí yo quiero comentar junto a ustedes a propósito de este tema de la seguridad una entrevista que brindó el fin de semana el presidente Lasso. De hecho, el presidente ha dado algunas entrevistas, una que fue publicada por Diario El Universo, en donde el primer mandatario hacía nuevamente público su respaldo a la presidenta Yori, ¿no? Y otra entrevista en la que se centró, digamos, un poco más la conversación, creo que es a la periodista Sara España de Diario Expreso. Y ahí aborda el tema de la seguridad. Y yo quiero comentarlo con ustedes porque esto lo estaba conversando ayer con un buen amigo. Y claro, comentábamos por qué, porque obviamente este tema genera mucha inquietud. Me van a permitir leerles del teléfono porque de la computadora no tengo buena vista, no puedo leer bien. Entonces tengo acá en el teléfono también la entrevista. La periodista le pregunta, y quiero atarle esto con el tema que estábamos empezando a conversar, de la explosión en Guayaquil, porque a mí me sigue generando inquietud, preocupación, el hecho de cada vez más darme cuenta de que tenemos un gobierno y un presidente, autoridades, que no tienen idea de qué hacer. Así de simple. ¿Tienen una estrategia distinta para el narcotráfico que para la delincuencia común o es la misma? El presidente responde: el principal problema que tiene Ecuador es el crimen organizado. Hay bandas transnacionales de narcotraficantes, de traficantes de armas y de tráfico ilegal de personas. ¿Qué nos hemos encontrado en este primer año de gobierno? Una desarticulación entre las distintas instituciones del Estado llamadas a cubrir la seguridad de los ciudadanos. Esto me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque de alguna forma Lasso se sincera y dice que en este primer año de gobierno, en sus palabras, se han desarticulado las distintas instituciones del Estado llamadas a cubrir la seguridad de los ciudadanos. En otras palabras, lo que está diciendo es que heredó del gobierno de Lenín Moreno un país que abandonó a la seguridad como una de sus prioridades. Lo que lamentablemente no hace el presidente Lasso es sincerarse de forma absoluta, porque lo que él dice en este caso es la verdad. Entonces, ustedes van conmigo por enésima vez a recordar que el gobierno de Lenín Moreno, entre una de las tantas estupideces que hizo, por odio, fue haber eliminado el Ministerio Coordinador de Seguridad, ¿ya?, que era el ministerio que agrupaba todas las carteras encargadas de la seguridad interna y externa. Entonces estaba a cargo del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, de todo lo que es el sistema EQ 911, riesgos, etcétera, etcétera. ¿Ya?
una de las tantas idioteces que hizo Lenín Moreno con la pandilla que le ayudó a gobernar y sus aliados, aupados además bajo el discurso de la supuesta reducción del tamaño del Estado, el Estado obeso y todo ese cuento, apoyado por Guillermo Lasso, por Jaime Nebot, fue eliminar precisamente los organismos que estaban a cargo de la seguridad. Renglón seguido, eliminó el Ministerio de Justicia y con eso el organismo que se encargaba de regir toda la política pública en materia de rehabilitación social. Creó una secretaría que creo que no tiene ni presupuesto, que es esta famosa SNAI, ¿no es cierto? Después fusionó la Secretaría de la Política con el Ministerio del Interior y creó ese mamotreto llamado Ministerio de Gobierno, que se le entregó a la señora María Paula Romo para que se encargue de repartir hospitales, gobernaciones y puestos en todas las provincias, para así poder cooptar y comprar votos y conciencias en la asamblea del periodo pasado. ¿Se encargó de la seguridad María Paula Romo? No. ¿Para qué le sirvió la policía a María Paula Romo? Para apoderarse del ISPOL y para reprimir y dar palo a los manifestantes en octubre del 2019 y empezar una cacería de brujas y la persecución en contra de sus adversarios políticos, a quienes ella evidentemente no considera adversarios, sino enemigos. Para eso le sirvió la policía. Y lamentablemente, la policía, con todo lo profesionales que pueden llegar a ser nuestros integrantes de la fuerza pública, en este caso específico de la Policía Nacional, se prestaron para ser títeres de un ser tan nefasto como lo es María Paula Romo. Pero se prestaron para eso, los usó políticamente. Y se olvidaron, y como los tenía haciendo negocios en el ISPOL, y como los tenía ocupados haciendo política por el tema de octubre del 19, y como los tenía ocupados en otras cosas, pinchándonos los teléfonos a nosotros, etcétera, etcétera, ya, los señores se despreocuparon absolutamente de lo que pasaba en las calles, en las fronteras. De este país. Un antecedente, y que lo recordábamos el otro día con alguno de nuestros invitados, fue lo que sucedió en la frontera con Colombia, en la zona de Mataje. Ustedes van a recordar, eso ya fue una alerta de lo que estaba pasando en este país, pero no se lo tomaron en serio. Como resultado de eso, hubo ciudadanos civiles, periodistas y militares secuestrados y asesinados. Quién sabe si torturados. Obviamente la misma retención, el estar cautivo, el ser presa de un secuestro, ya de por sí es una tortura psicológica. Yo recuerdo aquel video donde se les veía a los colegas Javier, Efraín y Paul atados con cadenas, con candados, suplicando al gobierno del Ecuador que negocie con el grupo de Huacho, ¿no? Esta banda terrorista Oliver Sinisterra, para que logren la liberación de los 3 colegas del comercio. Sus rostros reflejaban obviamente eso, ¿no? El estrés que obviamente les provocaba el haber sido víctimas de un secuestro. Pero lamentablemente no se sincera del todo en esta respuesta el presidente Lasso, porque dice que él en este primer año de gobierno, al encontrar instituciones totalmente desarticuladas en materia de seguridad, no dice que eso heredó del gobierno de Moreno. Pero aquí el otro día su ministro Carrillo dijo que sí, que lo que está pasando hoy en el Ecuador es el resultado del austericidio. O sea, ser cicateros no es el camino. Generar ahorros para evitar, por ejemplo, dar mantenimiento a los patrulleros, equipo a los policías, municiones, etcétera, no seguir con el proyecto de ampliación y construcción de unidades de vigilancia comunitaria y demás, no es el camino. El camino es invertir recursos públicos para dar garantías de seguridad a los ciudadanos. Según palabras del propio ministro del Interior, en este espacio
lo que estamos viviendo hoy los ecuatorianos y lo que estamos enfrentando hoy en día los ecuatorianos también es resultado de la famosa austeridad. No se han destinado recursos para seguridad. El resultado es este. Dejaron las calles, dejaron las ciudades, dejaron los espacios públicos en manos de la delincuencia. Sigamos. Y por cierto, Lazo no dice ni media palabra de quien heredó ese desastre institucional, se llama Lenín Moreno. Ni media palabra. ¿Están luchando igual entonces contra el narcotráfico que contra los asaltos y robos de celular? Responde el presidente, son delitos conexos al micro y narcotráfico. Los asaltos y robos de celular son delitos conexos al micro y narcotráfico. Aquellos que le roban un celular son consumidores de drogas, que viven del día a día y necesitan robar un celular para poder mantener los malos químicos en su cuerpo. Están vinculados entre sí, hay un problema sanitario, de salud pública y un problema de seguridad. A ver, es innegable que en una sociedad en donde hay altos niveles de consumo, y creo que en Guayaquil, por ejemplo, estaba pasando eso con la H, y ahora acá en Quito yo les he relatado que en los últimos estudios de opinión empiezan a aparecer ya que los problemas de adicción al alcohol y a la droga aparecen entre las primeras preocupaciones de los quiteños y pichinchanos. Creo que sí, que habla de que hay un problema de salud. Pero no podemos decir que todos los asaltos y robos en este país están conectados porque los que roban necesitan robar para vender el celular que roban para ir a comprar droga. Porque me parece que ahí lo que estamos haciendo es reduciendo el problema de la inseguridad y la violencia a una inquietud de este tamaño. Y el problema es que en este país en los últimos años se ha generado unos niveles de desempleo enormes, y eso a su par tiene como consecuencia una serie de resultados en negativo. O sea, el desempleo genera en muchos casos pobreza, y la pobreza y la falta de oportunidades genera también delincuencia. Y esto también, déjenme decirles, es el resultado de la política de austeridad. Y no se puede reducir el tema de asaltos y robos a que es un problema de micro y narcotráfico. Como que a usted le roban en la calle porque el delincuente lo que necesita es ir a comprar droga para consumir. Porque en este país hay pobreza. Y también hay mucha gente que delinque con el objetivo de llevar un pan a su casa. Y usted, presidente, está reduciendo el problema, demostrando o que desconoce absolutamente cuál es la situación social de este país, o porque simplemente es parte de una estrategia política y de comunicación para hacernos creer a los ecuatorianos que todo se reduce a eso que usted acaba de manifestar, que todo tiene que ver con el tráfico de drogas, y que el país es el país de las maravillas, que aquí nadie tiene hambre, que aquí nadie está desesperado por pagar sus deudas, que acá todo el mundo tiene trabajo, y que los delincuentes salen a robar porque necesitan drogarse. Pero, ¿a qué le teme la gente en su día a día? Su mayor temor, y el presidente responde, a la inseguridad y la falta de empleo, las dos prioridades del gobierno. El problema de seguridad está fundamentalmente focalizado en la provincia de Esmeraldas y en el sector sur de Guayaquil, el sector portuario. Esos son los dos sitios más calientes, y en Durán, el Cerro de las Cabras. Al presidente, al parecer, no le han informado lo que pasa en Manabí, no le han informado lo que pasa en la provincia de Los Ríos, no le han informado lo que pasa en otras provincias de frontera como Sucumbíos. No le han informado lo que pasa en ciudades como Quito.
donde el otro día una señora fue asaltada y víctima de disparos con armas de fuego en uno de los sectores financieros de esta ciudad, en la avenida Amazonas. El asesinato en el Hotel Sheraton en Guayaquil, norte de Guayaquil, no es del sur. El asesinato en el restaurante Grillings de Guayaquil es a 30 pasos del Hotel Sheraton, norte de Guayaquil, al frente del Mall del Sol. Zona comercial y financiera hotelera de Guayaquil. No es del norte de Guayaquil. ¿Los demás ecuatorianos de fuera de esas zonas están tranquilos?, responde el presidente. No exactamente tranquilos, porque no es que los delincuentes se mantienen fijos en esas zonas. Digo que son las zonas más calientes, pero hay otras áreas donde también hay inseguridad, fundamentalmente en Guayaquil. Ahora que vivo en Quito y he venido a Guayaquil, yo siento la ansiedad del guayaquileño respecto de la inseguridad. Lo comprendo y les doy la razón. Acabo de asistir a la ceremonia de graduación de cerca de 500 nuevos policías y ayer en Quito 300. Ha dicho que va a aumentar. ¿En cuántos eran? 30,000. Si ustedes me ayudan a recordar, a veces me falla la memoria, pero dijo que iba a aumentar en 30,000 los integrantes de la fuerza pública. Bueno, en su primer año ha graduado 800. ¿Cómo va a ser si le quedan solo 3 años más de gobierno? ¿A 800 por año? ¿Cuándo va a llegar a los 30,000 policías extras que supuestamente se necesita para dar seguridad en el Ecuador? Las cifras de robos no se han disparado abruptamente como las muertes violentas. ¿Es porque no han aumentado tanto o porque el ciudadano perdió confianza en las instituciones y no denuncia? Responde el presidente. No le puedo precisar eso, porque es difícil conocer cuál es el ánimo del ciudadano cuando es violentado por un robo o por un asalto. Pero a mí lo que más me preocupa es el número de muertes violentas. Es algo que ha crecido en el Ecuador en los últimos meses, con los amotinamientos en las cárceles y el traslado de esa violencia hacia las calles. Bueno, hace pocos días el presidente sacaba pecho diciendo que se habían reducido las muertes violentas en la zona 8, ¿se acuerdan? Nada más falso, ¿no? ¿Tiene el gobierno alguna evidencia de que haya nexos entre policías, militares, jueces, fiscales, etcétera, con las redes criminales? Responde el presidente. Yo no lo puedo afirmar porque no soy el fiscal, pero sí puedo darle una opinión general. Si allanan la casa de una persona presuntamente conectada con lavado de dinero y luego aparecen fotos de esa persona con expresidentes de Ecuador, ya se le estaba olvidando, o ex generales que han sido asesores de gobiernos anteriores en materia de seguridad, eso genera sospechas. Hay que depurar las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y en materia de justicia. Es evidente que muchos jueces o actúan por dinero o por cobardía al ser amenazados. o por las dos razones. Usted ve que hay una actitud un poco extraña en determinados fallos judiciales. Pareciera que están empeñados en favorecer a los delincuentes y perjudicar al bien común, la seguridad de los ciudadanos. O sea, finalmente termina siendo culpa de absolutamente todos. Y ahí me quiero ir a un extracto del discurso del presidente la semana anterior, que creo que no lo tenemos, pero vale la pena comentarlo. Acá es culpa de la justicia. Y yo pregunto, además, la justicia, ¿qué ha hecho para profundizar, o el propio gobierno, cuando el presidente Lasso habla de la famosa depuración de Fuerzas Armadas y Policía, ¿qué ha hecho para depurar las filas de Fuerzas Armadas y Policía a partir de que un embajador extranjero, el embajador de los Estados Unidos, que es el que le marca la agenda y el que le marca el ritmo al gobierno de Ecuador, salió a hablar del famoso caso de los narcogenerales? ¿Ustedes tienen algún dato extra de que se ha hecho seguimiento a esa declaración, muy relajada declaración que hace un embajador extranjero que dice en Ecuador hay narcogenerales? Y nosotros, bueno, gobierno y justicia, bueno,
Pero nadie investigó y nos quedamos simplemente con que viene un embajador, o sea, hasta por una cuestión de soberanía, ¿no? Hasta para que si es que no es así, decirle, oiga, embajador, tiene que retractarse porque los generales, los oficiales de policía, del ejército del Ecuador, son profesionales de primer nivel que nada tienen que ver con el crimen organizado. Pero acá parece que mejor resultaba hacerse los locos, ¿no? Pero la culpa parece ser de la justicia en este caso. Ahora, el 24 de mayo el presidente no dijo absolutamente nada sobre este tema en la asamblea que tiene en sus manos un proyecto de ley que yo ya les he dicho 1.000.000 de veces, si fuese por cuestión de leyes de este país debería ser mejor que, qué sé yo, que Noruega o que Finlandia. Porque tenemos leyes de sobra. El problema es que esas leyes no se aplican. Entonces, como solución para el problema de la inseguridad, el presidente presentó hace algunos meses atrás un proyecto de ley para dar lugar al uso progresivo de la fuerza. Como que si con eso los delincuentes se fueran a asustar en este país. O sea, los que estamos asustados somos nosotros. Parece que los que están asustados son los uniformados. ¿Vieron ustedes el otro día un caso de sicariato? No sé dónde es, no sé si es en Guayaquil, parece que es una ciudad de la costa, donde un tipo entra a un restaurante, ya, con un arma de fuego y asesina a un sujeto que estaba de espaldas, y en una mesa más adelante habían 3 militares, y los primeros en salir corriendo fueron los militares. Yo no digo que los militares tenían que haber puesto el pecho a las balas, porque probablemente estaban hasta desarmados, estaban desayunando, almorzando, qué sé yo. Pero entró un tipo a un restaurante y le propinó 3 o 4 disparos a quien estaba ahí por servicio de los alimentos, y el hombre cayó muerto. Entonces, acá los que estamos asustados somos los ciudadanos en general, incluidos militares y policías, porque yo veo la actitud de los militares, lo que yo hubiera hecho. Me metía debajo de la mesa, cavaba un hueco en el suelo, en la tierra, y me metía en el hueco del miedo. Yo tengo terror a las armas, que en mi vida he cogido un arma alguna vez en uno de esos típicos cursos para reporteros que te dan ahí en el GIR, creo que fue en Puzuquí. Disparé una vez y me quedé temblando del miedo. Yo tengo terror a las armas. Entonces hubiera hecho lo mismo que los militares. Pero quienes estamos aterrados, presidente, somos los ciudadanos. Y como vio usted en ese video, también los militares y policías. Entonces un delincuente, el rato que ustedes en la asamblea o den lugar a la aprobación de la ley, se van a reír de esa aprobación de la ley. Los delincuentes no es que van con la Constitución o el Código Penal debajo del brazo. Ellos actúan al margen de la ley, hagan las reformas que quieran, eso no va a servir de nada. Porque además también acá lo que apuntan es acumulación de penas. Acumulación de penas, como que créanme, de verdad se los digo, como que un violador, ya que es un tipo que está enfermo, y más todavía cuando atacan sexualmente a niñas o niños, ya, un tipo enfermo le va a importar que le den cadena perpetua o que le castren químicamente. Les importa un comino, ellos no van con la ley bajo el brazo estudiando las reformas y tal. Les da igual. Pero ¿y qué dijo el presidente Lasso en esta graduación de los policías? Dijo, con la seguridad del pueblo no se juega, con la seguridad del pueblo no se hace política. Eso es lo que ustedes han venido haciendo, presidente, desde que asumieron el poder. Ya no son solo las cárceles, donde privados de libertad, que para cierto sector social de nuestro país son seres despreciables, el rechazo de la sociedad, delincuentes que se maten entre ellos, dicen, no. Y no son así, ¿no? Son seres humanos que también tienen derechos dentro de esas 4 paredes en las que están encerrados. Pero a ustedes ya no se les fue de control únicamente las cárceles, que son 4 paredes y lugares en los que supuestamente uno creería que pueden tomar el control y tener el control de la situación. A ustedes desde hace más de un año, y digo desde hace más de un año, porque las políticas que ustedes han venido implementando en lo económico, en lo social, en lo político y en la seguridad son las mismas del gobierno de Lenín Moreno. La estructura del Ministerio del Interior es prácticamente la misma, o del Ministerio de Gobierno en el inicio. Es prácticamente la misma que dejó Moreno y María Paula Romo. Y los funcionarios de este gobierno, en muchos casos, terminan siendo casi los mismos. A ustedes se les fue de control todo, y quienes han estado usando la seguridad
para jugar y para hacer politiquería han sido ustedes. Su gobernador en la provincia del Guayas dijo que había que poner a los Avengers. Eso no es un juego, presidente, eso es burlarse de la gente. Un gobernador que ve mucho Netflix. Un gobernador cuya familia tiene negocios de venta de lámparas y que nos dice que hay que poner luz para evitar robos. Si alguien hizo politiquería con el tema de la seguridad, si alguien ha jugado con el tema de la seguridad, han sido ustedes, presidente. 7:31, profe, mil disculpas, creo que nos quedamos por ahí con algún que otro tema guardado. Los iremos abordando mañana. Tanto me alargué con este asunto porque en realidad créanme que me indignó, porque me da la impresión, yo no sé si ustedes van a compartir conmigo, pero leí esa entrevista, la conversé ayer con un querido amigo y lo que me quedó como lección es que no tienen ni idea de qué hacer ni de dónde están parados en tema de seguridad. Por eso quería conversarlo esto con ustedes, porque capaz que me provocó la misma inquietud, zozobra, preocupación, indignación, por no decir otra palabra, que a ustedes. 7:32, profe, le mando un abrazo y nos vemos mañana nuevamente. ¿Y a quién no le va a provocar indignación? 7:32 minutos. Punto Noticias se retransmite por Radio Madrid, Radio El Cisne 102.9 FM, provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, por Radio Sultana 90.1 FM en la ciudad de Riobamba y por las plataformas virtuales de Ecuador por dentro, la red de comunicadores populares de Manabí. Wilson Robalino se despide, desea un feliz día, pásela bien, disfrute del verano, parece verano, en fin, hasta mañana. Ojalá y no solo que parezca, sino que sea verano, profe, porque hoy mi carro se quedó aquí en Quito, no tenía auto para venir, me vine en moto, si llueve, jodido. 7:33 en la mañana, a ver, les cuento, hoy no nos va a acompañar Liceni, está con alguna calamidad doméstica, así que vamos a intentar sacar adelante solos de este espacio. Nos acompañará Clara López Obregón, política colombiana, ex alcaldesa de Bogotá, ex ministra de Trabajo del vecino país. Vamos a hablar sobre los resultados electorales en Colombia. Habrá segunda vuelta, se enfrentan el progresista Gustavo Petro contra el Donald Trump colombiano, Rodolfo Hernández, que viene a ser un personaje bastante ecléctico. Ya vamos a hablar sobre él con Clara López, y ya el candidato del uribismo, Fico Gutiérrez, ha hecho público su respaldo al señor Hernández, así que vamos a ver de qué va esta segunda vuelta, cuáles son las impresiones, las primeras impresiones y reacciones después de las elecciones de ayer vividas en Colombia. Recordar también que en Colombia el voto es facultativo, no es como acá que estamos obligados sí o sí cada 4 o cada 2 años a asistir a las urnas. A las 8 de la mañana estará con nosotros Palmira Chavero, doctora en Ciencias de la Comunicación, docente universitaria. Vamos a hablar sobre la comunicación del gobierno. ¿Es ese uno de los talones de Aquiles que tiene el gobierno de Lazo, o solamente nos quieren vender como que están cometiendo errores en comunicación? Vamos a preguntarle a Palmira. Y a las 8:30 estará con nosotros el doctor Carlos Durán, ex viceministro de Salud, para hablar sobre este proyecto de externalización de farmacias. ¿Va a beneficiar eso a los usuarios del sistema público de salud o es otro negociado nada más? Le vamos a preguntar. 7:35, un corte y volvemos.